En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este segundo día de nuestro retiro espiritual, sanando nuestra vida interior a partir de la misma espiritualidad de San Martín de Porres. Hemos comenzado, como lo anunciamos el día de ayer, con esta oración de San Ignacio de Loyola, que tiene mucho de sanación en cuanto que es una oración a ponernos, a sabernos poner en las manos de Dios, porque obviamente nosotros constantemente forzamos situaciones, ¿verdad?, queriendo nosotros realizar por nuestros propios medios absolutamente todo, sin buscar esa ayuda que nos viene del Señor. Ayer hablábamos como introducción bastante extensa acerca de lo que es la sanación interior, y al mismo tiempo empezábamos a retomar algunos elementos importantes de la vida de San Martín, haciendo referencia sobre todo a la parte de su infancia, porque como lo mencionamos el día de ayer, muchos de nuestros traumas, de nuestras heridas interiores han sido provocadas en esos primeros años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de niños estamos siendo nosotros vulnerables, somos indefensos, no tenemos las herramientas necesarias para poder defendernos. El día de ayer mencionábamos precisamente que la sanación interior es el proceso de liberación de ataduras que impiden gozar de la nueva vida en Cristo y tener una plena realización como cristiano e hijo de Dios. Nosotros necesitamos constantemente, ¿verdad?, entrar en ese proceso, y como decíamos ayer, ¿verdad?, que nosotros mismos estemos dispuestos, nos abramos, escuchamos la voz del Señor, porque obviamente que el Señor no va a penetrar en nosotros, como dice el libro del Apocalipsis, lo mencionábamos el día de ayer. El Señor está a la puerta tocando, esperando que nosotros abramos, porque Él no va a forzar la puerta para entrar y entonces para, de una manera violenta, lograr lo que nosotros no le permitamos realizar. Recordábamos el texto de ayer del profeta Isaías, un texto hermoso, que este va a ser, desde luego, también lo vamos a retomar, un elemento muy importante, a partir de la propia experiencia de San Martín de Porres, con esa, diríamos ya, desarrollada espiritualidad de la cruz, que muchos santos desarrollaron, pero que ha sido también una espiritualidad de mucha sanación, porque han podido encontrar, así como lo había anunciado San Pablo en la primera carta a los Corintios, la cruz como sabiduría de Dios. La cruz entonces también como elemento de sanación interior de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que encontró también San Martín de Porres. Nosotros ayer mencionábamos, todavía no entrábamos directamente al tema de la cruz, pero sí mencionábamos ese texto del profeta Isaías del capítulo 53, cuando él nos recuerda que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Ayer leyendo ese texto, de verdad, leíamos del capítulo 53 del profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, que hubo alguien que quiso asumir nuestras propias enfermedades para ayudarnos. Jesús fue el buen sireneo también para nosotros, como aquel sireneo que le ayuda a Jesús en algún momento a cargar la cruz. Ya el profeta Isaías lo había anunciado, que el Mesías vendría como ese sireneo, lo dice el profeta Isaías, a llevar nuestras propias enfermedades y a sufrir nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Toda esta es la imagen de la pasión de Cristo, sobre todo en ese camino, en esa ruta del Calvario hacia la cruz, que nos van describiendo ya al Mesías
en esos últimos momentos de sufrimiento, de padecimiento, cuando va con la cruz a cuestas. Desde ahí entonces para nosotros el sufrimiento, la cruz, tiene una dimensión redentora y es lo que tenemos que buscar nosotros también en este proceso de sanación interior. La parte de esa cruz, del árbol de la vida, del nuevo árbol de la vida o del auténtico árbol de la vida, como lo dice San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un árbol, en un árbol, a través de un árbol, se realizó el primer pecado. Pero entonces por otro árbol, allí se nos conquistó otra vez la gracia, y esa ha sido precisamente, ¿verdad?, el árbol de la vida. Ya en el Nuevo Testamento, ya no es el árbol de la vida del Génesis, sino el árbol de la auténtica vida, que es la cruz de Cristo. El árbol, porque es la cruz hecha de madera del árbol, ese es el árbol de la vida que ha generado auténtica vida, porque allí en ese árbol de la vida, en la cruz, fue destruido completamente el maligno, avergonzado y también aniquilada la muerte para siempre, como había anunciado ya el Señor. En aquel día, sobre este monte, haré un festín con manjares suculentos. Y después dice ahí mismo, acto seguido, y el último enemigo, lo dirá después también San Pablo en la primera carta a los Corintios, para destruir la muerte para siempre. Ese texto del profeta Isaías entonces nos ayuda a nosotros a rescatar esa dimensión positiva, la sabiduría de Dios, como la llama San Pablo, de la cruz, un elemento también muy importante en la vida de San Martín de Porres. Por eso es muy importante, y ayer yo los invitaba, ¿verdad?, a que nosotros asumamos esas heridas, las podamos nosotros exponer para que sean tocadas por Jesús, y al ser tocadas por Jesús, entonces sean sanadas. Lo que pasa es que a veces hay un instinto de conservación, que nosotros, al haber sufrido tanto con unas heridas, no queremos más exponer esas heridas, porque tenemos miedo de que las vuelvan a tocar y nos vuelvan a hacer daño. Pero en este proceso de sanación interior tenemos que tener el coraje y la valentía de exponer otra vez esas heridas, pero exponérselas a aquel que sí puede curarlas, como dice el profeta Isaías, porque por sus llagas hemos sido curados. La sanación interior está relacionada, ¿verdad?, con el individuo y su pasado, con nuestro pasado. Y entonces nosotros ahora tenemos que tener el coraje de otra vez sacar esas heridas. No podemos reprimirlas, no podemos ocultarlas, no podemos taparlas y adornarlas para que se vea algo tan bonito. ¿Por qué? Porque esas heridas, si no las trabajamos, si no las exponemos, esas heridas van a ser como una piedrita en el zapato. Una piedrita que va a estar molestando ahí absolutamente toda la vida, y nosotros entonces vamos a sufrir durante toda la vida, porque no vamos a terminar nunca de dejar que el Señor sane nuestras heridas, o lo que decíamos ayer precisamente nosotros, reconciliarnos con nuestro propio pasado, para que mi historia, con todos los episodios que haya tenido en cualquier momento de mi vida, mi propia historia se vuelva para mí una historia de salvación. En la vida emocional, mencionábamos el día de ayer, no hay tiempo, ¿verdad?, ni espacio. Lo que sufrimos en otro tiempo, si no lo he sanado, no lo he tocado, y yo revivo otra vez ese momento, y a veces aunque no lo quiera, porque muchas veces nosotros vamos asociando esos acontecimientos con algún movimiento, con algún color, con algún olor, de tal manera que si yo sin quererlo percibo un olor similar al que yo tuve en ese momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento, me viene otra vez el recuerdo de esa situación y la vivo igualita como si estuviera en ese momento viviéndola. Otra vez, ¿por qué? Porque las emociones precisamente, ¿verdad?, no conocen el espacio y el tiempo. Esas emociones están ahí vivas de la misma manera como estuvieron vivas en el momento en que yo fui afectado, en que me hirieron, ¿verdad?, en que yo entonces tengo que aprender a vivir, ¿verdad?, como se dice en psicología, empezar a abrazar a mi niño interior, es decir, esa parte vulnerable, sencilla, pequeña, herida, que tengo yo ahora que aprender a abrazar a nuestro niño interior. Decíamos ayer también, estoy un poquito retomando lo de ayer para que continuemos otra vez retomando la vida de San Martín de Porres, ¿verdad? Porque todas esas heridas nos han venido muchas veces, como decía el relato del trigo y la cizaña, ¿verdad?, del Evangelio, que durante la noche, mientras dormían, el enemigo puso mala semilla. Y así sucede también con frecuencia, ¿verdad? Son agentes exteriores.
que han sembrado en nosotros odio, resentimiento, impotencia, dolor, complejos de inferioridad por todas las cosas que me han dicho o que me han hecho. Con frecuencia, ¿verdad? A lo mejor a los niños se les dice, pero tú no sirves para eso, tú no das para eso, es que tú no piensas. Entonces todo eso va creando en las personas heridas que después hay que trabajar muchísimo para poder ser sanadas, que pueden ser obviamente sanadas a través de un proceso de terapia psicológica, etcétera, ¿verdad? Pero que tiene que ir de la mano también con todo ese acompañamiento espiritual, ¿verdad? Porque todas esas situaciones a nivel psicológico, obviamente que pasan por una línea muy delgada entre lo espiritual y lo psicológico. De tal manera que nosotros tenemos muchas veces que trabajar de esta manera multidisciplinaria, porque a veces no es suficiente la teología, a veces no es suficiente la espiritualidad, sino que es necesario retomar los elementos, las herramientas de una y de otra para poder, ¿por qué? Porque la persona es un ser integral y nosotros no podemos separarlo, dividirlo, eso es psicológico, eso es espiritual, no, se trata de una situación de una persona y hay que entonces acercarse, aproximarse a la situación que está viviendo la persona desde los diferentes elementos que nosotros tenemos a disposición para que esa persona entonces pueda llegar a esa sanación interior, ¿verdad? Entonces es importante enfrentar, sacar las heridas, descubrir de dónde me vienen esas heridas, ¿verdad? ¿Quién me provocó esas heridas? ¿Qué fueron las palabras que me produjeron esas heridas? Y entonces ya ahora sí disponerme para recibir esa sanación interior a nivel espiritual. Lo hemos estado hablando precisamente ya como leíamos el texto del profeta Isaías, dejar que el Señor venga a abrirle la puerta para que Él entre a sanar, porque Él es el primero en que quiere sanar. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos inmediatamente a entregarle todo al Señor. Esa herida, lo que causó la herida, la situación, la persona, las palabras que me hirieron, el pecado que me ha llevado también a esas heridas, es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Que entonces yo también esté dispuesto a hacerlo. Así como San Anselmo, recuerden ustedes que llega el momento donde al final de su vida tiene esa visión con el niño Dios y le dice, ¿qué más quieres que te dé? Y el niño Dios lo que le dice, dame tu pecado, porque eso es lo que yo quiero que tú me des para yo poder perdonarte. Y eso es lo que el Señor quiere, dame tu herida, dame tu pecado, dame tu dolor, que eso es lo que yo quiero que tú me entregues. No quiero que me traigas otro tipo de dones, de ofrendas, de sacrificios, velones, no. Dame tu corazón herido, dame tu pasado, yo te lo voy a devolver nuevo, dice Jesús, porque yo vine a hacer nuevas todas las cosas. Y yo lo que quiero es que tú confíes en mí, que tú me des tu corazón herido, que tú me entregues tus heridas, que tú me des tu pecado, para yo entonces limpiártelo y devolvértelo otra vez restaurado, porque yo vine a salvar, no vine a condenar. Jesús no se va a escandalizar de ese corazón que le demos nosotros lleno de pecado, o como diría el profeta Ezequiel, un corazón de piedra. ¿De piedra por qué? Porque ya ha estado expuesto a tanto sufrimiento y a tanto dolor, que lo que yo hago, y ese es un mecanismo de defensa propio de todos nosotros, que llega el momento donde ya nos presentamos duros, ásperos, obviamente porque nos han herido tanto que ya no queremos que nos sigan hiriendo, de tal manera que nosotros nos portamos frente a los demás con esa apariencia fuerte, ruda, para mostrar una barrera e impedir otra vez que se me acerquen, porque yo tengo miedo de ser otra vez lastimado, y entonces hago que mi corazón sea de piedra, como dice el profeta Ezequiel. Pues démosle ese corazón de piedra al Señor, porque dice el Señor, cambiaré, te daré un corazón nuevo, arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, un corazón ya sano que el Señor te va a dar, un corazón nuevo. Por eso el proceso de sanación interior, eso es lo que significa estar dispuestos a darle al Señor nuestras heridas, nuestro corazón de piedra, de lo que sea, ¿verdad? Lleno de cizaña, para que el Señor entonces lo limpie, para que el Señor entonces nos restaure y nosotros entonces podamos experimentar esa sanación interior que nos viene solamente del Señor. Un aspecto importante en todo este proceso de sanación interior es el perdón. Ya lo hablamos nosotros ayer también. Necesitamos sentir el perdón de Dios. Nosotros hagamos el ejercicio como de aquella mujer que fue encontrada en flagrante adulterio.
que todo aquel grupazo de hombres quería apedrearla, querían matarla, con mucha hipocresía, porque muchos de ellos también habían aprovechado de esa mujer. Pero lo más importante, que nosotros hagamos ese ejercicio, vayamos a la presencia de Jesús. Detrás de nosotros, todo ese grupo de personas que hoy me están apedreando, todo ese grupo de personas que me están señalando, todo ese grupo de personas que me están criticando, que están llevando mi vida, que dicen que yo no sirvo, que yo soy malo. Ve a los pies de Jesús, junto con toda esta gente, no la dejes, con todos los que quieren apedrearte. Porque en ese momento ahí está el Señor, que te va a proteger, que te va a abrazar, como decíamos el día de ayer, leyendo los textos de la Sagrada Escritura. El Señor me abarca, el Señor me abraza. Y para la sanación interior necesitamos experimentar ese toque de Dios, como Jesús sanaba poniendo la mano. Debemos dejarnos abrazar por el Señor. Esta mujer, ¿verdad?, asustada, en peligro de muerte, porque la iban a apedrear, y apedreándola, ven ustedes lo que hacían precisamente con San Esteban, todo lo que hacían, apedrear era hasta matarlos. Y en ese momento Jesús entonces la defiende. No se puso inmediatamente a pelearles, no cogió Jesús también piedras para devolverles, no. Jesús solamente dijo algo fundamental que les ayudó a ellos a reflexionar: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Necesitamos el perdón, estamos hablando del perdón, y el perdón es muy importante para nosotros poder sanar. San Martín nos enseña el camino del perdón, porque él perdonó absolutamente toda la situación que vivía. Imagínense lo que él padecía, que con mucho nos recuerda, decíamos el día de ayer, el camino doloroso de Jesús hacia la cruz. Porque así como a Jesús por el camino lo escupían, le gritaban, lo desafiaban, se burlaban, así también lo hicieron con San Martín de Porres. Cuando él caminaba por las calles de Lima, le gritaban: perro mulato, mulato, por su origen africano, por la mezcla, ¿verdad?, del negro africano y del blanco español, un mulato. Y así le gritaban, lo desafiaban, lo ofendían. Pero él perdonaba, porque si él no perdonaba, él se hubiera amargado. Él no hubiera podido vivir su santidad, ni hubiera podido ser hermano de todos como él lo hace, precisamente por el perdón. Y volviendo entonces a la escena de Jesús con esta mujer adúltera, inmediatamente entonces Jesús lo único que le hace, que dice, que hace para defenderla: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y como Jesús conocía el corazón de las personas, sabía que ninguno de los que estaban allí estaba tan limpio como para empezar a tirarle piedras a esa mujer. Y se fueron todos. Jesús no tuvo ni que ejercer violencia, ni ofenderles, ni gritarles cosas, nada, ni echarles en cara su pecado. Jesús ahí muy bien hubiera preguntado: a ver, ¿quiénes han estado con esta mujer en intimidad? No. Jesús no quiere saber eso, simplemente dice eso y todo se retira. Cuando ya no hay nadie, la mujer asustada, y entonces Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Los que te condenaban ya no están, yo tampoco te condeno. Pero eso sí, le dice Jesús, yo te sano en este momento, pero tienes que cuidarte tú misma ahora de no volver a dejarte provocar heridas, ni tú hacerte más heridas. Vete y no peques más. Ese es el camino de la sanación. Vete y no peques más. Ahí Jesús le está abriendo un camino enorme, un horizonte tremendo a esta mujer. Vete y no peques más, diciéndole: ya has sanado tu herida, yo tampoco te condeno. Entonces es el perdón de Dios que necesitamos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque ese es el camino de la sanación que necesitamos nosotros. Perdonar a los demás, ¿verdad?, como encontramos nosotros en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Cancelar la deuda pendiente, no llevar a nadie en el corazón, perdonar a los que me han dañado, perdonarme a mí mismo también, porque a veces yo mismo me he dañado tanto al creer todo lo que me dicen. A veces yo he sido un juez implacable conmigo mismo,
Entonces yo tengo que aprender a amarme, porque eso es parte del mandamiento fundamental que Jesús nos dijo. ¿Cuál es el mandamiento? Vean ustedes, Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo. Y el tercero, como a ti mismo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que soltar a la persona por el daño que haya causado. Tenemos que liberar, dejar ir a la persona ofensora. Tenemos que tener compasión, así como Jesús lo tiene con aquella mujer. Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenaron? Yo tampoco te condeno. Entonces, tomar la decisión. Yo les dije ayer, ¿verdad?, que perdonar nosotros a los demás no es una opción, es un mandato de Dios, que tenemos que perdonar. El Señor nos ha mandado a perdonar. Por lo tanto, tenemos ya que tomar la decisión de perdonar como un acto de nuestra voluntad. Que me duele, que no quiero acordarme, no importa, pero yo tengo hoy que tomar la decisión de perdonar, sobre todo porque ahí voy a encontrar mi propia sanación. Recordemos el texto del Salmo 139 que leíamos el día de ayer, porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Ya decíamos, cuando le llevan a esta mujer que la van a apedrear, el Señor conocía lo que había en el corazón de aquellos hombres. Dice el Salmo 139, Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees los pensamientos. Y después dice el Salmo 139, lo que hemos estado repitiendo, tu protección me envuelve. Esa mujer, ¿verdad?, frente a Jesús, sintió cómo ese amor de Jesús la envolvía, cómo esa misericordia de Dios la protegía, como dice el Salmo 139. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Y Jesús ahí está, obviamente, entonces, cuidando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, como dice el Salmo 147. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con nuestros traumas, con nuestras heridas? Salmo 147 dice, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Es decir, va a sanarnos, como Jesús nos lo presenta, ¿verdad?, en aquella imagen hermosa del Evangelio de San Juan. Jesús como el buen pastor es aquel que va a curar a la oveja que está herida, a la cansada la coge sobre sus hombros, a cada una según lo que necesite le va entonces obviamente ayudando. Por lo tanto, ¿verdad?, dice el Salmo 139, detrás y delante me rodeas. Ahí está la protección de Dios. Y sobre mí pusiste tu mano. Por eso leíamos también el día de ayer el texto del capítulo 4 de la carta a los Efesios de San Pablo. Una carta que yo les decía, léanla a partir del versículo 22, que es todo un proceso de sanación interior que nos presenta San Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 22 en adelante. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior. Esa es la sanación interior, despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Nuestras propias heridas nos siguen destruyendo. Entonces ya no tenemos que dejar que nuestras heridas nos destruyan. Nosotros tenemos ahora que tener el valor precisamente, ¿verdad?, como dice aquí Pablo en este texto, despojarnos del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo y renovarse por el Espíritu desde dentro. Por eso decíamos, tenemos que dejar que entre Dios, para que desde dentro el Señor entonces pueda empezar a hacer su obra, arrancar el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, para darnos ese corazón nuevo que el Señor ha querido para cada uno de nosotros. Es por eso decíamos, ¿verdad?, que la mayor parte de nuestras heridas que nosotros padecemos es, desde luego, esas heridas que nos vienen desde nuestra infancia. Lo veíamos también en San Martín de Porres, ¿verdad? Todo ese padecimiento y todo ese sufrimiento, nacer en un contexto, en una cultura, imagínense, con tanta inseguridad. Una persona que vive en un país que no es el suyo, se puede llenar de mucho temor y de mucha inseguridad. Los demás pueden estar haciendo entonces todo tipo de abusos, y uno, como no está en su país, tiene que aceptar absolutamente todo. Y eso es entonces lo que va a padecer San Martín, porque él va a vivir en Perú,
pero la madre es de Panamá, el padre es español. ¿Dónde están sus raíces? Entonces, él, decíamos ya ayer haciendo un recuento rápido de esta parte de la vida de San Martín, nació en un mundo que cambiaba vertiginosamente, ¿verdad? Como había sido justamente todo este proceso, ¿verdad? De conquista de América Latina, de Perú, en este caso concreto que estamos hablando de San Martín, con todo tipo de violencias y de vejaciones, ¿verdad? Perpetradas por aquellos que venían a dominar, a robar, etcétera, ¿verdad? Abusando del poder y entonces llevando no solamente a los indios, sino también a los negros traídos de África a una situación de bastante precaria, donde había odio por todas partes, impotencia. Eso era lo que se movía en todo el ambiente en ese momento de la conquista. Odio por todas partes, resentimiento, al sufrir o al hacer tanta violencia de unos y otros. Tanto el que hace violencia como el que la padece van a estar sufriendo de una manera tremenda, terrible, que tienen entonces que sanar esa parte. Y la parte que sufre violencia, entonces la impotencia de no poder defenderse y tener que estar sufriendo todo tipo de violencia. Entonces va creciendo dentro del ser humano todo ese tipo de vidas. San Martín de Porres, decíamos entonces, nace en Lima, Perú, 1579, posiblemente un día del mes de noviembre o de diciembre, porque era tal situación, imagínense, un mulato que no valía, esclavo. ¿Quién se iba a interesar de qué día nació? Se piensa que fue en algún día del mes de noviembre o de diciembre, ¿verdad? Se desconoce la fecha exacta, aunque habitualmente se indica la fecha de su bautismo, porque la costumbre en aquel tiempo era bautizarlos inmediatamente después de que nacían, 2 o 3 días después de que nacían, y por lo tanto, en base a la fecha del acta de bautismo, se puede fijar más o menos el nacimiento de San Martín de Porres. Él fue hijo de un hidalgo español llamado Juan de Porras o de Porres, ¿verdad? Un hidalgo, un policía, un militar, que por su misma condición estaba llamado a vivir el celibato, por esa situación que él vivía. Y la madre, una negra criolla libre, natural de Panamá, llamada Ana Velázquez. Martín entonces fue bautizado en la iglesia de San Sebastián en Lima por el padre Juan Antonio Polanco. Martín y su hermana menor, Juana, fueron llevados por su padre a Guayaquil, a Ecuador, en donde Juan de Porras o de Porres ocupaba un cargo público. De Lima van a Guayaquil, a Ecuador. No se sabe por qué Ana, la madre de San Martín, fue dejada de lado. No fue llevada ella a Ecuador, así como había sido llevado San Martín y su hermana Juana. Martín vivió aproximadamente 1 año en Guayaquil, pero eso nos va diciendo un poquito esa situación tan distante, ¿verdad? Y tan de rechazo que él sufría de parte de su papá, porque él no lo reconoció. En el acta de bautismo figura como un hijo natural. No fue reconocido por el papá, no le puso el apellido al papá en el bautismo. Entonces, estas ya son experiencias que va uno teniendo de rechazo, que van provocando heridas. Desde los 8 años aproximadamente hasta su ingreso, como a los 15 años, a la orden dominica, Martín vivió en Lima, en un barrio pobre, mayormente africano y criollo, cerca del Hospital San Lázaro, en la casa de Isabel García Michel. No era familia de San Martín, aunque parece que Martín mantuvo contacto regular con su madre durante estos años, pero cuando él regresa de Ecuador, no va a vivir con su madre, sino que es enviado a vivir en la casa de esta mujer, de Isabel García Michel. Podemos acertadamente presumir entonces que fueron razones económicas las que llevaron a que Juan de Porras arreglara que su hijo viviera en otro lugar. Fue también durante estos años que Martín aprendió los oficios de herboristería, que tenía todo ese conocimiento como antiguamente, ¿verdad? En nuestros pueblos había la botica, donde se preparaba la medicina con hierbas naturales, que eso nada tiene que ver con brujería ni esas cosas. Era el conocimiento de las propiedades de las plantas para curar.
que eso fue siempre muy arraigado en la cultura indígena, con un conocimiento profundo de las plantas que podían servir como infusión, como té, como ungüento que se preparaban, ¿verdad? Mucha gente hoy todavía lo usa, lo usamos, ciertas plantas para el dolor de cabeza, por ejemplo, la gente se pega aquí unas hojitas de algo, algún té, alguna infusión, lo que sea. Pues San Martín fue teniendo todo ese conocimiento propio, ¿verdad?, de los indígenas y de los pueblos africanos también, ¿verdad? Y además de este oficio va a aprender también el de barbero y llamado también cirujano menor. Recordemos esos episodios donde San Martín de Porres también lo buscaban para que les extrajeran alguna muela, algún diente. Y lo hacían porque cuando él lo hacía, cuando San Martín les iba a extraer alguna pieza, no les dolía absolutamente nada. San Martín tenía esa delicadeza, ese don, esa cualidad, de tal manera que lo buscaban muchísimo. Es muy probable que en algún momento durante ese periodo, en el 1591, Martín haya recibido el sacramento de la confirmación, ungido con el crisma sagrado, nada más y nada menos que por el arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo, que va a ser santo después, Santo Toribio de Mogrovejo. Es el que va a confirmar a San Martín de Porres, un gran misionero. Y se cree entonces que para la confirmación, Ana, la madre de San Martín, estuvo presente también. Martín de Porres entonces va a ingresar al convento de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, también conocido como el convento de Santo Domingo, en honor al fundador de la orden dominica, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán. La meta de Martín era vivir el resto de su vida como un donado, porque él, por su condición, por su color, por ser negro, no podía ser en ese tiempo, y ese es uno de los pecados, ¿verdad?, un poquito de la concepción que se tenía, que se tuvo también en todo el mundo, ¿verdad?, y que la iglesia se vio afectada y contaminada también por ese pensamiento. De él, por ser de extracción africana, no podía ser entonces religioso. Solamente a lo más que podía llegar era ser un donado. Y eso lo tenía él muy metido en su cabeza. San Martín tenía ahora que sanar esa parte, porque cuando las personas tienen un complejo de inferioridad, no pueden sentarse, por ejemplo, a la mesa con alguien que ellos creen superior. Estamos ahí entonces frente a alguien que tiene un complejo grande de inferioridad, pero yo soy un negro, yo no puedo sentarme, yo no puedo ser sacerdote. Vean ustedes que en África eso sucede muchísimo, en los tiempos de San Daniel Comboni. Cuando él trabajó muchísimo en África, él fue a defender y a pelear, porque precisamente ya en el Vaticano I había todavía toda esa discusión de si los negros tenían alma o no, que era una ofensa terrible, un retraso mental realmente que tenía la humanidad en ese tiempo. Y eso iba permeando también las estructuras de la iglesia, de tal manera que San Martín de Porres no podía ser un monje como los demás. Él aspiraba a ser donado y él no iba a pelear por más, porque él ya tenía metido en la cabeza, en el corazón, eso le habían enseñado, que él por su condición, por su origen, no podía aspirar a más nada, y él se conformaba con eso. Entonces él ahí tenía que hacer ahora un proceso, porque al vivir ya en una comunidad religiosa habría que aprender a vivir como iguales. Todos somos iguales, y entonces a relacionarse con los demás como hermanos de la misma condición, del mismo nivel, donde él tenía que aprender a ver a los hermanos de la comunidad no como seres superiores, no importando el color que tuvieran, el origen que tuvieran, si fueran europeos, fueran lo que fueran, tenía que aprender a convivir exactamente al mismo nivel y de la misma manera, y no creyéndose inferior y los otros no creyéndose superiores. Por eso, ¿verdad?, la meta de San Martín era vivir el resto de su vida como un donado, un hermano oblato, confiado a la orden, ¿verdad?, como alguien que se le regalaba a la orden para hacer también entonces los trabajos inferiores y sin votos religiosos. Eso era para los monjes, los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad. Es probable que en algún momento durante este año se le haya proporcionado el hábito de hermano donado, que era una túnica blanca con una capa negra,
A veces vestimos a San Martín de Porres como franciscano, ¿no? Él era dominico, blanco y negro, no era una túnica marrón como los franciscanos. Tenemos que cambiar un poquito el chip. Él era un dominico de la orden de Santo Domingo de Guzmán y el hábito era blanco con negro. Ese era el hábito de San Martín, ¿verdad? Una túnica blanca y una capa negra, un gorro para protegerse del sol intenso, pero parece ser que San Martín nunca usó ese gorro y además llevaba permanentemente un rosario alrededor de su cuello, ¿verdad? Martín de Porres entonces profesa sus votos religiosos solemnes, porque sí va a llegar a ser un religioso con todos los derechos y deberes como todos los demás monjes del convento, y va a hacer entonces también sus votos religiosos prometiendo obediencia por el resto de su vida en las manos del padre Alonso de Sea, que era el superior de la comunidad, y también profesó votos de castidad y pobreza, firmando de su puño y letra hermano Martín de Porres en el libro de la profesión del convento donde él pertenecía. San Martín de Porres vivió toda su vida de santidad y servicio como hermano dominico, no donado, ya era hermano dominico con todos los derechos porque había hecho su profesión religiosa. Él estuvo en el mismo convento toda su vida. El 3 de noviembre de 1693, Fray Martín de Porres falleció a los 60 años, rodeado de su comunidad, tras una corta enfermedad, probablemente haya sido fiebre tifoidea. Había vivido entonces 45 años como dominico. Entró a los 15 al convento, murió a los 60, es decir que 45 años de vida religiosa. Y es enterrado en el mismo convento. Quien lo va a canonizar es el Papa Juan XXIII, el 6 de mayo de 1962. Con esto entonces vamos a repetir un poquito, ¿verdad? Este proceso tan doloroso de San Martín que necesita mucha sanación. Como ya decía, ¿verdad? Donde todo el mundo le grita perro mulato, donde todo el mundo le hace saber su origen, hijo ilegítimo, natural, porque el papá no lo reconoció, hijo de una esclava africana que no era peruana, venía de Panamá, etcétera, ¿verdad? Tantas situaciones, toda la pobreza que lo estuvo marcando. Entonces él tenía esas heridas. En el mismo convento él va a tener que estar sanando también esas heridas, ¿verdad? Que él no buscó, así como decíamos de nosotros mismos, ¿verdad? Es el enemigo que ha venido a plantar cierta cizaña que ha provocado nuestras heridas. La niñez de San Martín de Porres entonces tuvo esa cuota de caos, no solo se materializó dentro de su propia familia, el rechazo del papá, el no vivir con la mamá fue llevado a una señora, probablemente por situaciones económicas, pero que obviamente un niño no va a entender que la mamá no puede tenerlo, que la mamá no puede mantenerlo, no. Lo que el niño va a ver es solamente que no vive con la mamá ni con el papá, y por lo tanto para él eso es un rechazo, y un dolor y un sufrimiento. El niño no va a entender eso como niño. Después ya como adulto y se le explica podrá asumirlo y entenderlo, pero mientras tanto como niño va a estar sufriendo porque siente el rechazo tanto del padre como de la madre. Por eso él luchaba todos los días con esa realidad deshumanizante de la pobreza material, intensificada por la violencia de vivir en un país bajo dominación extranjera. Por eso decíamos, mucho de la vida de San Martín se identifica también con la vida de Jesús. Cómo Jesús tiene que estar caminando, lo tiene que estar llevando de un lugar a otro porque hay amenazas, porque lo quieren matar, porque lo tienen que proteger, etcétera, ¿verdad? Es la vida de Jesús, es la vida de San Martín de Porres. Lo que sorprende, no obstante, cuando uno se remonta a los difíciles comienzos en la vida de San Martín, es que permitió, y esto es lo más importante, y es lo que estamos diciendo ya desde ayer, permitió que Dios transformara el caos de su niñez y de su pobreza en compasión. San Martín pudo procesar todas esas experiencias negativas que él había tenido en compasión. ¿Qué fue lo que le ayudó a San Martín? La contemplación del crucificado. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos ya a ese tema tan bonito, el tema de la cruz, donde San Martín se identifica con el crucificado,
donde va a ver la cruz como una fuente de alimentación para su propia sanación, donde se va a identificar plenamente con Jesús, crucificado, sufriente, pero al mismo tiempo misericordioso. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que hace San Martín, transformar todas esas experiencias negativas en compasión. Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace San Martín? Lo mismo. Padre, perdónales porque ni los españoles, ni los africanos, ni los indios, Señor, perdónales a cada uno en esa cuota de culpa que cada uno haya cometido. Perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dice no saben lo que hacen, los está justificando frente al Padre. Padre, perdónales porque lo han hecho por ignorancia. No se los tomes en cuenta. Y esa es la bondad y la misericordia que muestra San Martín de Porres. Perdónales. Él va a transformar todo su dolor, todo su sufrimiento en compasión. No en venganza, no en rebeldía, sino en compasión. En otras personas, estos mismos ingredientes habrían desembocado en una vida de amargura y enojo. Cualquier persona con todo lo que vivió San Martín hubiera vivido frustrada el resto de su vida, estuviera en depresión, estuviera en muchísimas otras situaciones humanas que no terminaría de superar. La vida de San Martín, yo la comparo muchísimo también con la vida de San José, hijo de Jacob. Lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura, porque han entendido que su vida es un proyecto de Dios. Y si mi vida es un proyecto de Dios, cualquier cosa mala que esté pasando es porque Dios lo está permitiendo, y porque de eso el Señor va a sacar una cosa más grande. Eso lo entendió San Martín, eso lo entendió José, el hijo de Jacob. Porque ellos no empezaron a lamentarse: pero mira, Señor, cuánto he sufrido. Yo sí he sufrido, nadie ha sufrido más que yo. Diría cualquiera que José lo hubiera dicho, San Martín lo hubiera dicho. Pero ellos no. Ellos entendieron que todo lo que pasaron, que todo lo que vivieron, fue porque Dios tenía un proyecto con su vida. José, en lugar de estarse lamentando, ¿verdad? Pero entonces mis hermanos me querían vender, me metieron a un pozo para ahogarme, mis hermanos me rechazaban, mis hermanos tenían envidia porque Dios me había dado el don de poder interpretar los sueños. Y entonces José hubiera podido, una lista interminable. Pero el faraón entonces también me dañó muchísimo. Mira que la esposa de Potifar quería dañarme, quería meterse conmigo. Al rechazarla, me inventó mentiras y me metieron a la cárcel. Entonces yo toda mi vida he sufrido por causa de mi familia. José no se lamenta para nada. Él entiende que cada momento que sufrió fue porque después el Señor quería que él fuera el salvador de su familia, y así fue efectivamente. Él va a entender todo el sufrimiento que Dios lo puso en ese lugar y en ese momento y en esa familia, porque él, cuando viniera todo el tiempo de las vacas flacas, cuando la familia estuviera muriendo de hambre, era entonces cuando José iba a resurgir como el hombre de Dios, con la obra de Dios que Dios quería para rescatar a su familia, y de esa familia entonces formar su pueblo, porque de esa familia de Jacob, los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel, que formaron todo el pueblo de Israel. Ese es el proyecto de Dios. José tuvo que sufrir mucho rechazo, incomprensión, odio, envidia de los propios hermanos, sí, pero José superó, entendió que eso no eran heridas de él, que Dios eso lo estaba permitiendo, y no dejó que ninguna de esas flechas incendiarias del enemigo penetrara en su corazón. Él entendió que todo eso era un proyecto de Dios, y como proyecto de Dios lo aceptó, lo transformó, ¿verdad? Y entonces le dio gracias a Dios por su vida y por tanto sufrimiento, porque todo ese sufrimiento iba a servir después para él proteger y salvar a su propia familia. Lo mismo es lo que hace San Martín. Va a transformar todo ese dolor, todo ese rechazo, todo ese resentimiento, malas palabras que le decían, porque él entiende que él tiene que marcar la diferencia, que él, ¿verdad?, a partir de esa misericordia tiene que transformar el mundo allí en Lima, pero con mucho amor, con mucha misericordia. Por eso decíamos, todo esto que vivió San Martín en su niñez son todos los ingredientes que cualquier otra persona necesitaría para hacerse la víctima toda la vida,
para estar viviendo amargado, enojado toda la vida. Martín, sin embargo, lo entrega todo a Dios, quien tomó los hilos españoles y los hilos africanos de su frágil corazón y los entretejió, convirtiéndolos en un hermoso tapiz de amor divino, como dice el Salmo 139. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Eso lo entendió San Martín. Señor, pero tú fuiste el que me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué utilizaste, Señor, para tejerme? Y los españoles, mi padre, y los africanos, los tejiste e hiciste un tapete hermoso. Colores diferentes, texturas diferentes, calidades diferentes, Señor. Pues eso que dijo el salmista es verdad para San Martín. Señor, tú me tejiste en el seno de mi madre. Con todos esos elementos, tú me has tejido, Señor, para que yo hoy sea esta obra que tú quieres que yo sea. Yo no voy a rechazar mi origen europeo, su padre europeo, con toda esa ascendencia europea, ¿verdad? Lo vamos a ver también más adelante, y con toda esa ascendencia africana. Y entonces es algo muy importante, porque entonces en lugar de ver a ese mulato como se veía de una manera despectiva, vamos a ver en él una síntesis hermosa de lo hermoso que hizo el Señor en los europeos y de lo hermoso que el Señor ha hecho en los africanos. Ha tomado el Señor de lo mejor que había hecho de ambos para hacer esta obra hermosa que se llama Martín de Porres, ¿verdad? Y de esta manera entonces, vean ustedes que decíamos, aunque el papá no lo reconoció, pero ya su genética no la podía negar, ya dentro de él hay genes europeos. Aunque el papá no lo haya reconocido, ¿verdad? En el acta bautismal se lee lo siguiente: el miércoles 9 de diciembre de 1579 he bautizado a Martín, hijo de padre desconocido, y de Ana Velázquez, una mujer negra libre. Los padrinos fueron Juan de Briviesca y Ana de Escarcena. Suscribo el presente, Juan Antonio Polanco, era el sacerdote que la había bautizado. Entonces vean ustedes, padre desconocido. Pero San Martín no le importa, porque él ya conoce a su padre, y su padre es Jesucristo, con el que se identifica. Su padre es el que está en la cruz y le está enseñando la misericordia y el amor, y a través de eso le está enseñando a sanar su pasado, su historia, y a asumir su realidad, ¿verdad? Eso es lo que San Martín es, un mulato con una riqueza europea, con una riqueza africana. Y de esta manera entonces comienza nuestra magnífica historia. Con solo unas pocas palabras ya podemos vislumbrar algo de la incomparable vida de Martín, quien viene a este mundo ya tocado por el sufrimiento. Uno no puede evitar escuchar los ecos del humilde y pobre nacimiento de Jesús en la misma vida de San Martín, ¿verdad? Sus padres rechazados en la posada de Belén, dejando al mismo Jesús sin lugar alguno donde reclinar la cabeza. Claro que San Martín se va a identificar con todo eso, con esa pobreza absoluta de Jesús. Pues es la misma pobreza absoluta que va a estar viviendo San Martín de Porres, porque no le ha tocado vivir más que esa situación. Por eso se identifica con Jesús plenamente, porque esa vida de San Martín es muy similar, muy parecida a la de Jesús. Martín tenía probablemente 1 o 2 días de vida en el día de su bautismo, ya que esa era la costumbre de aquellos tiempos. Ana, su madre, con el apoyo de los padrinos, tuvo que responsabilizarse totalmente del bautismo de Martín y de sus primeros años de vida. Ella llegó a la iglesia de San Sebastián ese día de diciembre como una mujer pobre. ¿Cómo llegó María y José cuando llevaron al niño a presentar? ¿Cuál fue la ofrenda de María y de José? 2 pichoncitos. Todos los otros que tenían dinero ofrecían animales grandes, pero esta ofrenda que llevaba José y María, lo que nos está diciendo es que eran de la condición más humilde, porque esa era la ofrenda que daban los más pobres.
Ana, la madre de Martín, va al templo igualmente, ¿verdad? Una mujer pobre, como así pobre se había presentado María y José cuando llevaron al niño a presentar en el templo. Y ella se presenta, ¿verdad?, ese día del bautismo de su hijo en la iglesia de San Sebastián, una mujer pobre, negra, criolla y ahora liberada de la esclavitud. Y por encima de todo, y peor para ese entonces, una madre soltera. El papá no lo reconoció, el papá no fue. Y cuando miramos para atrás, entonces, muchos siglos después, vemos su historia reflejada en las historias de muchos de nuestro presente, contada con mucho apoyo, excepto su fe en Dios. Una mujer, madre soltera, que tiene que llevar a su hijo a bautizar. Una madre que tiene que luchar ella sola para sacar adelante a sus hijos. Esa fue la madre de San Martín de Porres. Cualquiera que viva una situación similar entiende perfectamente lo que eso significa y lo que eso puede producir. La historia nos brinda más adelante algunos nuevos detalles de los humildes comienzos de San Martín. Su madre había venido de Panamá y según las leyes vigentes en aquel momento, sabemos que habría sido liberada de la esclavitud, ya sea porque pagó por ella o bien porque su libertad le fue garantizada por su dueño. El mismo dueño le permitió y la liberó. Lo importante que se debe tener en cuenta es que la madre de Martín había sido esclava durante muchos años en el pasado. Eso va calando en la mentalidad. Entonces la madre de San Martín tiene también todavía un poco esa mentalidad de esclavitud. Pieza clave de la historia cuando uno considera el alcance que tuvo la vida de Martín y su compromiso para con los pobres. Porque él había vivido esa pobreza, él había vivido ese rechazo, él había vivido esa esclavitud, ¿verdad? De tal manera que por eso él también pensaba que su vida no valía nada. Ya como monje, también él mismo a veces va y se vende para rescatar a algún esclavo. Eso significa entonces que Martín, el santo mulato de Perú, corría la sangre de esclavos africanos. Su vida conllevaba dentro de sí la historia de sus antepasados. El alma de Martín nunca dejó de ser africana, tan significante como su herencia africana. Y es muy interesante, precisamente porque cuando se relata, cuando hay esos testimonios de ese don que Dios le regaló a San Martín, el don de la bilocación, es muy interesante porque se habla de que daban testimonio de que San Martín tal día había estado en Lima, en Perú, en el convento, pero también en África daban testimonio que el mismo día había estado en África. Es decir, que San Martín sentía también algo por el continente africano. Es decir, la bilocación es de alguien que aparece al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Y eso era San Martín. Daba testimonio, pero tal día Martín estuvo aquí, hizo esto. Pero en África decían, pero ese día estuvo allá, en un país africano. ¿Por qué? Porque él sentía esa necesidad también de llevar la sanación, la liberación al continente africano. Y eso es lo que va a hacer entonces San Martín de Porres, identificando también con esa parte, ¿verdad? No totalmente, pero él tiene esa parte en su vida, en sus genes. Entonces, tan significativa fue esa herencia africana, como lo fue también esa herencia española. La anotación bautismal, hijo de padre desconocido, ubica a Martín en la categoría de hijo ilegítimo. En el catolicismo del siglo XVI, del tiempo de San Martín, no era sencillo vivir con ese rótulo, con ese título, hijo ilegítimo. Era algo inferior. Comenta el autor Alex García Rivera, Juan condenó a su hijo, Juan, el papá de San Martín, Juan condenó a su hijo a la ilegitimidad, una grave consecuencia en la estricta sociedad jerárquica de Lima. Y de ahí venía entonces también la dificultad para entrar al convento, por ser hijo ilegítimo, ¿verdad? Donde antes no se permitía la ordenación sacerdotal de los hijos ilegítimos. Entonces, Juan de Porras o de Porres era español, descendiente de una larga línea de hidalgos,
hidalgo, hijo de algo, es decir, soldados cristianos cuyas vidas estaban comprometidas con la corona española. José Antonio del Busto ha reconstruido lo que parece ser el árbol genealógico del padre de Martín, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los antepasados de San Martín de la línea europea, de la línea española, remontándose hasta el año 1102? Él era del siglo XVI y hace una genealogía de los antepasados de San Martín por la parte del papá hasta el año 1102. Si la propuesta genealógica es correcta, Juan de Porras fue hijo de Martín de Porras y Santo Domingo e Isabel de la Peña, familia originaria de Burgos, en la región de Castilla. Era de donde venía el padre de San Martín de Porras. También se cree que nuestro propio hermano Martín, él mismo, por la parte del papá, tuvo un tío que era jesuita, llamado también Martín, porque el abuelo era Martín. Por eso le ponen también el nombre a él de Martín, por la parte del papá. Y se dice que también San Martín tuvo dos tías, Mariana y Jerónima, que eran monjas. Es decir, que por la parte del papá había ya también algunos familiares que eran justamente de religiosos que pertenecían a la iglesia. Los hidalgos, como el padre de San Martín, eran soldados de élite, muy respetados dentro del imperio, aunque no pertenecían a la nobleza, como algunos han pensado. Morir en la guerra era para ellos un gran honor, y también se esperaba que el hidalgo viviera una vida de castidad como parte de su compromiso de honor para con el rey. Esto significaba que para Juan ser padre de un hijo, en especial con una esclava liberada de ascendencia africana, habría sido considerado motivo de vergüenza. Es por eso que el papá no reconoce a Martín, por esa condición que él estaba viviendo. En lugar de tener la valentía de admitir que el hijo era mulato, que su hijo era San Martín, optó más bien por el camino seguro y se distanció de la familia. Aunque un tiempo, cuando eran niños, dijimos, se los llevó a Ecuador, a Guayaquil, pero San Martín duró más que un año y regresó y no tenía ese contacto con el padre, ¿verdad? Entonces, aunque apareció en la vida de Martín y de la hermana menor Juana, el papá, ¿verdad?, en momentos así esporádicos, una o dos oportunidades, mostrando cierto interés en sus vidas, su compromiso en términos generales para con Ana, la mamá de Martín, y sus hijos, Martín y Juana, fue negligente en el mejor de los casos. Por lo tanto, entonces vemos aquí llegar a imaginar hasta qué punto la relación de Martín con su padre, cobarde, dejó una herida abierta en su corazón. Sin embargo, Martín parece haber podido entregar su corazón herido a Dios, quien transformó el sufrimiento y la vergüenza en compasión y amor. Eso es lo que hemos estado mencionando el día de ayer. Todo ese sufrimiento y esas heridas de San Martín, él las va a transformar en compasión y en amor. Y ese es el camino de sanación. Al haber compasión y amor, estamos hablando entonces de perdón y de misericordia. Vamos entonces el día de hoy terminar hasta este punto. Hoy nos enfocamos ya más en la vida propia de San Martín, viendo cuáles son todas esas heridas y el camino entonces que San Martín eligió para sanar esas heridas. Ayer veíamos el camino de las Sagradas Escrituras para sanar las heridas, y hoy vemos el mismo camino de San Martín, que es el mismo camino de las Sagradas Escrituras, el mismo camino que Jesús nos propone para ir llegando a una sanación interior. Vamos ahora entonces, queridos hermanos y hermanas, a concluir el día de hoy nuestro retiro con la oración a San Martín de Porres, que es también una oración de sanación física y de sanación interior. San Martín de Porres, te ruego que me atiendas y me consueles en mis penas y tribulaciones. Intercede por mí, defiéndeme de peligros y adversidades, protégeme de tristezas y tentaciones,
Socórreme en mis dolencias y enfermedades, y líbrame de cualquier mal, de alma y cuerpo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los invito para que el día de mañana continuemos dando un paso más en nuestro retiro de sanación interior a partir de la espiritualidad de San Martín de Porres, en el contexto de nuestras fiestas patronales de la novena en honor a San Martín de Porres. Dios les bendiga.